Amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias Cámara de Representantes, el espacio que semanalmente les entrega toda la actividad legislativa. Hoy me acompaña en la presentación de las noticias Liz Osorio. Liz, buenas noches. Carlos, buenas noches. Un saludo para ti y para todos nuestros televidentes. Finaliza la tercera legislatura, Carlos, y esta semana hay mucho movimiento político alrededor de la reforma laboral y de la reforma pensional que deberá volver a la Cámara por orden de la Corte Constitucional. Así es, Liz. Aquí comienza toda la información. Les invitamos a conocer nuestros titulares. Una vez más, bienvenidos. Conciliación de la reforma laboral avanza por buen camino hacia su aprobación final. Este viernes las plenarias de Senado y Cámara votarán para su aprobación definitiva. Presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, aseguró que la plenaria evaluará con rigor el informe de conciliación de reforma laboral y explicó los próximos pasos de la reforma pensional tras fallo de la Corte Constitucional. Representantes apoyan el llamado episcopal a desarmar la palabra pese a diferencias políticas. En Cúcuta, Congreso, Academia y Ciudadanía se unieron para construir paz desde el territorio. Toda la información legislativa aquí en Noticias Cámara de Representantes. Aprobada la reforma laboral en el Senado, ahora se deben conciliar las diferencias con el texto que salió de la Cámara. Los representantes encargados de este procedimiento hablaron del trabajo que vienen desarrollando para sacar adelante el proyecto definitivo. Pues les cuento que este proceso de conciliación no ha tenido mayores tropiezos, ya que lo que se aprobó de la reforma laboral en el Senado de la República coge muchos temas de lo aprobado en la Cámara de Representantes, por eso se ha decidido acoger este texto. Hablamos con los conciliadores de la Cámara de Representantes, estoy precisamente en este momento con la representante María Fernanda Carrascal del Pacto Histórico. Representante, se acoge el texto de Senado, ¿qué tanto porcentaje de lo que se aprobó en Cámara está allí? Más del 85%. Realmente por lo menos 66 artículos de 70 aprobados en Senado tienen el espíritu de lo que se aprobó en Cámara de Representantes, pues tenemos que decir que acogemos el texto de Senado. ¿Qué podemos destacar de coincidencias? Algo, por ejemplo, temas varios de las mujeres que benefician a las mujeres en el país allí. Los recargos sí que benefician a las mujeres porque muchas de las mujeres trabajadoras trabajan en las noches, en hoteles, en cines, en restaurantes, y por otro lado formalizamos a las madres comunitarias, a las sustitutas, a las que trabajan en hogares infantiles, también a las operadoras de alimentos del PAE y a las trabajadoras domésticas, así que avanzamos y hay muchas más medidas para las mujeres. Esta es una reforma con enfoque de género. Gracias a usted, representante. También hablamos con el representante Juan Camilo Londoño de la Alianza Verde para tocar otros temas que se van a aprobar en esta reforma laboral coincidentes entre Senado y Cámara de Representantes. Las plataformas digitales, esto será un gran avance. En Latinoamérica seríamos pioneros, donde los trabajadores puedan tener la seguridad social, que hoy están en riesgo todo el tiempo en las calles. Entonces es un gran avance que vamos a tener. Para deportistas, ¿usted qué ha sido deportista? Esto me llena de satisfacción de que los deportistas y los entrenadores puedan tener un contrato digno. Otro tema fundamental que incluso se mejoró en el Senado es la formalización de los contratos laborales para estudiantes del SENA. Sin embargo, persiste la preocupación de algunos sectores frente a la ampliación del horario nocturno y pagos de dominicales que afectaría a la pequeña empresa. De todas maneras, el texto conciliado se votará este viernes en las dos cámaras para darle visto bueno final a la reforma laboral. El presidente de la Cámara de Representantes se refirió a la conciliación de la reforma laboral aprobada en el Senado y aseguró que sobre la reforma pensional la corporación está lista para sesiones extraordinarias si el presidente Petro las convoca. Luego de la designación de los representantes María Fernanda Carrascal y Juan Camilo Londoño como conciliadores de esa corporación para llegar a acuerdos con sus homólogos designados por el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca Torres, reiteró su compromiso de presentar y votar el informe, subrayando que la decisión final dependerá de la plenaria. Finalmente, la decisión última la tienen por procedimiento legislativo las plenarias tanto de Senado como de Cámara. Se elabora un informe, pero no quiere decir que ese informe se apruebe.
Lo que sí les puedo asegurar, o se niegue, eso es una decisión de la plenaria, tanto de Senado como de Cámara Autónoma. Lo que sí les puedo asegurar es que de parte del presidente de la Cámara no van a haber jugaditas. Ya están nombrados 2 conciliadores y si hay informe, habrá citación para definir la votación de ese informe de conciliación de la reforma laboral. En cuanto a la reforma pensional, Salamanca señaló que una vez sea conocido el fallo, será fundamental revisar el texto y debatirlo ampliamente, incluso en sesiones extraordinarias si es necesario, para garantizar una discusión a fondo y en beneficio del pueblo colombiano. En concreto, lo que estoy diciendo frente a la reforma pensional es que esas sesiones sean amplias, es decir, que no se citen 2, 3 días, porque hay que debatir. El gran logro de la Cámara de Representantes es que en todas las reformas que hemos sacado adelante han habido bastantes sesiones y se le ha dado garantías a todos los sectores para participar. Creo que esto lo podemos subsanar si el periodo de sesiones no es tan corto. Mi recomendación respetuosa también al Gobierno Nacional es que revisemos el texto, lo podamos debatir ampliamente en las sesiones extraordinarias y tomemos una decisión en favor del pueblo colombiano. Al final, y cierro con esto, lo que debe primar son los ciudadanos de nuestro país, las y los colombianos que esperan que nosotros nos pongamos de acuerdo y entreguemos leyes útiles en función de las necesidades en cada uno de los hogares de nuestro país. Finalmente, el presidente hizo un llamado a la unidad y al diálogo, enfatizando la importancia de tramitar las diferencias de manera pacífica y responsable, especialmente en momentos de tensión nacional. Lo que debe primar son los ciudadanos de nuestro país, concluyó. Precisamente la decisión de la Corte Constitucional generó una cadena de reacciones. En redes sociales, los representantes han manifestado sus impresiones al respecto. Esto es Cámara Digital. Bienvenidos a Cámara Digital. Las redes sociales de los representantes reaccionaron ante esta decisión jurídica que revive un proyecto polémico. En su cuenta de X, el representante Duvalier Sánchez explica la decisión. Abro comillas. La Corte suspendió los términos para entrar en vigencia y le dio la oportunidad al Congreso para que arreglara el error. Ahora la Cámara tiene 30 días hábiles para volver a discutir la reforma pensional y si hay diferencias con el Senado, se haría una conciliación. Por último, el representante del Centro Democrático, Hernán Cadavid, cuestiona esta determinación. Abro comillas. Mientras más estudiamos y más hablamos con expertos, menos se entiende la decisión de la Corte Constitucional de devolver a la Cámara de Representantes el trámite de la reforma pensional. Eso es un vicio insubsanable. La Cámara ahora tiene un plazo de 30 días para enmendar los vicios y dar el último debate. Ante la actual circunstancia política, los representantes de las diferentes bancadas apoyaron unánimemente el llamado episcopal a desarmar la palabra, aunque reconocen que las diferencias políticas son parte natural de la democracia. Los representantes reaccionaron al pedido de la Conferencia Episcopal Colombiana: desarmar la palabra, reducir la agresividad en el discurso político y promover la empatía por encima de la polarización. Donde se establece ese mensaje de que nadie es más importante que el otro. Precisamente lo que se ha hablado es de bajarle ese tono al lenguaje, porque es muy peligroso. Pues yo creo que uno siempre debe ser, como dicen, duro con las ideas, pero suave con las personas. De mi parte, pues yo me comprometo a no atacar a la persona en su ser. Nosotros podemos tener ideas diferentes, posiciones diferentes, pero no podemos pasar de las diferencias políticas a los ataques personales o a las descalificaciones personales. La oposición responsable también construye país desde el debate civilizado. Yo no diría que se trate de bajarle el tono, sino de subirle el nivel al debate político y público en nuestro país, y esto significa prestarle más atención a los argumentos y erradicar los
descalificativos. Creo que es el momento que le bajemos al tono, que busquemos la conciliación de todos los actores políticos del país para que Colombia pueda tomar una ruta que realmente nos lleve al desarrollo y la prosperidad, no a la división, no a la polarización, no a la guerra. El consenso sobre el llamado episcopal debe armonizarse con el reconocimiento de que las diferencias ideológicas seguirán marcando el debate democrático. Y si nosotros todo el tiempo estamos usando un lenguaje que desconoce al otro, un lenguaje que agrede al otro, pues obviamente nuestros seguidores y la gente que nos lee copia ese mismo lenguaje. Así las cosas, el llamado del episcopado cumple con su objetivo principal. Un consenso en tiempos de polarización. Todos apoyan desarmar la palabra, pero las diferencias democráticas continuarán. En mi tierra, Arauca, la palabra es un documento. A mí me enseñaron que a la gente tramposa no se le cree ni se le da la mano. Y cometimos el error de hacerlo con el pacto histórico, con Benedetti y el presidente Gustavo Petro. Se acordó construir consensos para salir de la crisis política reciente y enviar un mensaje que pese a las diferencias se puede construir. Los 3 puntos fueron claros. Primero, ceder y aprobar la reforma laboral por consenso. Segundo, si se aprobaba, el gobierno retiraría el decretazo que viola la Constitución e impone una consulta popular. Y tercero, se votaría negativamente la segunda consulta popular presentada por Petro. Mientras nosotros, incluso bajo extorsión presidencial, cedimos y cumplimos con la aprobación de la reforma, el presidente no retiró el decretazo y tampoco cumplieron con votar negativamente la segunda consulta. De forma ruin y tramposa, la bancada del Pacto Histórico se retiró de la plenaria para romper el quórum, mientras Benedetti intentaba sacar a otros senadores del recinto para impedir el pronunciamiento del Senado y dejar viva esa segunda consulta popular. Es indignante cómo idearon esta trampa, disfrazándola de desescalar el lenguaje y construir en la diferencia, solo para apuñalar por la espalda a quienes sí cumplimos. Pero Dios es bueno y el tiro le salió por la culata. Sin ellos logramos mantener el quórum y negar la segunda consulta popular de Petro. Tramposos. Para restablecer el equilibrio de las finanzas del país, el gobierno anunció que presentará una nueva reforma tributaria con la que pretende recaudar más de 19 billones de pesos. Le preguntamos a los representantes sobre la viabilidad de esta propuesta. Esta iniciativa busca conseguir 19 billones de pesos adicionales destinados a financiar el gasto del próximo año. Para los representantes, esto no es oportuno para la economía. La reforma tributaria nadie la conoce, pero podría contener más impuesto al patrimonio, es decir, gravar el patrimonio de las empresas, más impuesto por parte de las personas naturales, más impuesto de timbre, más impuestos al consumo, que los elevarían casi a tarifas parecidas a las del IVA. Porque hay que decir, la implementación del acuerdo de paz se queda rezagada, se quedan rezagados los procesos sociales para las comunidades, los convenios comunitarios se quedaron en el discurso. En el Plan Nacional de Desarrollo se estipularon unas acciones concretas para desarrollarse en los territorios. No es el momento de erradicar una reforma tributaria, es el momento de hacer conciencia de qué proyectos hay en trámite para poderlos apoyar y sacarlos adelante. Tenemos presupuesto suficiente para que el gobierno, si es responsable, atienda las obligaciones que el pueblo le ha impuesto. Entonces, no a la reforma tributaria, no al derroche, no a la burocracia, no a la improvisación. Para la representante Tamara Argote, por su parte, es importante ampliar los sectores que deben contribuir a la economía del país. Requerimos que sectores de la economía que pueden aportar más, pues por los resultados que tienen en su actividad, pero además también que sectores que no aportan, como los juegos de suerte y azar, pues hagan parte de esta institucionalidad tributaria. Se espera que al inicio de la próxima legislatura radique el gobierno la reforma tributaria. Estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. El presidente de la República sancionó la ley impulsada desde la Cámara de Representantes que mejora y dignifica el trabajo de más de 11.000 concejales del país, especialmente de los municipios más pobres. Aumentando el número de las sesiones ordinarias y extraordinarias. En segundo lugar, nivelando los honorarios de los concejales de cuarta, quinta y sexta categoría, mejorándoles sus condiciones. En cuarto lugar,
ampliando el sistema general de seguridad social, donde le permite no solamente tener salud, sino pensión, por supuesto ARP, y poder tener la posibilidad de mejorar las condiciones de su núcleo familiar, al igual que reglamentar los gastos de viaje en ejercicio de las funciones de la concejalía. En conmemoración del Día Internacional del Yoga, el representante Juan Carlos Lozada lideró una jornada de activación con yoga y meditación guiada. La actividad ofreció a los asistentes un espacio de bienestar, conexión y conciencia corporal. El yoga es una herramienta extraordinaria justamente para esa construcción de paz, para que los seres humanos puedan bajar el estrés, que es la peor enfermedad que nos han dejado el siglo XX y el siglo XXI, y tener una mente más clara, más tranquila, más amorosa, en la que las virtudes de los seres humanos se pueden expresar de una manera mucho más hermosa, mucho más libre, mucho más poderosa que cuando estamos llenos de estrés. Por eso el yoga es una herramienta extraordinaria de construcción de paz. Los pequeños y medianos arroceros del país podrían acceder a subsidios y otros beneficios. La propuesta, avalada en la Comisión Tercera, está encaminada a mejorar las condiciones de la producción y comercialización del cereal. Apoyar al sector arrocero dentro de la política agraria y el estímulo en la producción nacional, donde se incluirán medidas de apoyo con un régimen especial de crédito y colocar un piso y un techo a la comercialización del producto, así como subsidios, es lo que busca este proyecto de ley. Va a beneficiar a los pequeños y medianos productores arroceros de nuestro país que necesitan que sus cosechas sean productivas. Necesitamos a través de este fondo fortalecer los ingresos de este sector productivo que tanto beneficia a la seguridad alimentaria. Aquí hay un tema interesante y es que obviamente se va a manejar unos recursos a través de ese fondo, que muchos de esos se dejó la alternativa ahí de que pueda llegar por parte del gobierno a subsidiar ese fondo. No es obligación que el gobierno tenga que hacerlo, y hay muchos recursos que llegan inclusive del sector privado, también van a engrosar un poco las arcas del fondo para ayudas en los subsidios de los arroceros. Reciclar y reutilizar los desperdicios orgánicos para promover estrategias ambientales de fortalecimiento del suelo en las ciudades del país es la propuesta de una ambiciosa iniciativa que se tramita en la Cámara. Veamos de qué se trata. La propuesta busca que aprendamos a reciclar los residuos orgánicos que producimos en nuestras casas en las labores domésticas, especialmente mientras cocinamos, para elaborar compostaje que sirva de abono y fortalecer los suelos en los espacios públicos de las ciudades. Estos materiales no son basura, sino que son material que sirve para fertilizar y promover que en esas zonas de espacio público, a cambio de que tengamos que gastar grandes dineros en sembrar cierto tipo de césped, sino que nazca, que crezca nuestra flora nativa. Las administraciones locales serán quienes lideren la reglamentación con los organismos ambientales y la comunidad para hacer sostenible el programa en el tiempo. Hoy es una iniciativa muy importante porque muchos departamentos y municipios no cuentan con un sistema de manejo de residuos sólidos, los rellenos sanitarios están colapsados, entonces esta es una forma también de ayudar a descongestionar esa gran problemática. Se trata de una ambiciosa propuesta que va desde el cambio de los hábitos de los ciudadanos con una profunda conciencia de reutilizar los desechos orgánicos en una apuesta para generar ciudades más verdes y conectadas con la naturaleza. En una audiencia pública, líderes de las comunidades afro analizaron el avance de la implementación del capítulo étnico del Acuerdo de Paz. Según los asistentes, a la fecha, el proceso no es satisfactorio. En la audiencia convocada por el representante Pedro Baracutao, se precisó la necesidad de incrementar la inversión en proyectos de desarrollo a favor de estas comunidades. Por eso hemos venido desde esta curul que representamos articulando con las instancias, con los consejos comunitarios, con los pueblos indígenas, con su representación a nivel nacional, con el objetivo que se puedan materializar en hechos concretos la implementación integral del capítulo étnico. Ha habido algunos aspectos del acuerdo donde se ha avanzado, hay otros que todavía están pendientes, por lo tanto es fundamental mantener el tema en la agenda
para aquellos aspectos que todavía estén pendientes. Según el defensor de los derechos étnicos, el país está en mora de alcanzar las metas previstas, concepto que es compartido por la Agencia de Renovación del Territorio, quienes se comprometieron a reducir los rezagos en la implementación. Hay un compromiso del gobierno nacional de llevar en lo que queda de este gobierno la implementación del capítulo étnico a un 60%, y ese compromiso del gobierno de llevarlo a un 60% no alcanza un 20 o 30%. Venimos haciendo un esfuerzo por implementar proyectos en los territorios PEDET concertados con esas autoridades técnicas. En este momento estamos implementando 181 proyectos, vamos a avanzar en la contratación en este año de otros 21 proyectos. Para los líderes y lideresas de las comunidades afro que asistieron a la convocatoria, después de 8 años de la firma del Acuerdo de Paz, miles de colombianos aún esperan soluciones en los territorios. También la restitución y formalización de tierras avanza lentamente. Desde la Cámara se instó a los responsables de estos procesos para que la restauración sea una realidad. Para el 2025, la Agencia Nacional de Tierras tiene previsto entregar 1.5 millones de hectáreas a través del fondo y formalizar cerca de 3.9 millones de hectáreas adicionales. Sin embargo, y en medio de la Comisión de Financiación para las Víctimas, representantes a la Cámara exigieron garantías de cumplimiento. El llamado que nosotros hacemos como curules de paz al gobierno nacional es acelerar el mecanismo de restitución de tierra. Hoy en el país tenemos más de 10 millones de víctimas. En el departamento del Putumayo son alrededor de 153.000 víctimas que han sido en su mayoría despojadas, que les han quitado sus pertenencias, sus tierras, y llevan más de 20 años, más de 25 años esperando que se les restablezca este derecho. Nosotros hasta ahora tenemos en lo que tiene que ver con la restitución, ya en la etapa de sentencia, más de 100.000 personas víctimas que se han restituido en casi 800.000 hectáreas de tierras a nivel nacional, pero lo que tenemos que decir también es que en el registro de tierras despojadas y abandonadas ya estamos superando más de las 12 millones de hectáreas. Para que la paz sea una realidad, se deben aterrizar las metas. Las comunidades esperan resultados a corto plazo. Me sumo a este trabajo profundo de moralidad pública, de cuidar los recursos y de que entendamos en un acuerdo político. Se va a presentar el pacto político que trae el acuerdo de paz como la oportunidad para que entendamos que la paz le sirve a usted, a mí y a los que están en el exilio. Restituir la tierra es restituir dignidad, paz y futuro. Colombia no puede seguir en deuda con el campo. La Cámara estudia medidas para proteger, monitorear y restaurar los humedales del país, ecosistemas fundamentales para la biodiversidad, la regulación del agua y la mitigación del cambio climático. Veamos en qué consisten. El proyecto de ley busca garantizar y promover la conservación de estos ecosistemas a través de un inventario detallado, monitoreo continuo y estrategias efectivas de conservación. En proporción, en el sector rural es donde más humedales tenemos. Como sabemos todos, los humedales son fuente de agua, previenen las inundaciones y realmente en Colombia no tenemos una legislación que nos obligue a las autoridades ambientales y a los diferentes organismos a realizar un inventario de estos humedales. Los humedales no solo son un refugio para la fauna y flora, también desempeñan roles cruciales en la filtración del agua, la regulación del clima y la protección contra inundaciones. Primero, con mucha socialización de la ley. ¿Para qué? Para que cada comunidad se apropie de la ley y entienda que es una herramienta para exigirle a las corporaciones autónomas regionales, a las autoridades ambientales, que tenemos que hacer inventarios de los humedales para protegerlos. Hoy, 9.700 humedales son parte de nuestro paisaje, de los cuales 151 son urbanos y 7.930 son rurales. Sin embargo, este es solo el comienzo. La ley busca un inventario exhaustivo para proteger estos ecosistemas vitales. En Cúcuta se vivió el primer encuentro en el que Congreso, Academia y Ciudadanía trabajaron en equipo pensando en una Colombia en paz. Más allá de un conversatorio, fue la oportunidad de presentar propuestas concretas para construir paz desde el territorio.
En medio del bullicio del centro de Cúcuta, en el Parque Santander, hay dos ejemplos de paz. Uno es el de Seudiel Ramírez, que fotografiando por 43 años sacó a sus 6 hijos adelante. De que la paz está en el corazón tranquilo. Para él, la paz, al igual que una buena fotografía, se logra con equilibrio. Es equilibrio que se encuentra dentro de la parte del conocimiento intelectual y el conocimiento espiritual. El otro protagonista es Antonio Galvis, a quien llaman la Estatua de la Paz, y que con rosa en mano reconoce que en la familia es donde se siembra la primer semilla. En la vida diaria, para mí, como vuelvo y le digo, uno como papá o como mamá tiene que dialogar con el hijo, con la hija. La invitación de Seudiel y Antonio es a que pensemos a Colombia en paz. Sí. Así se llamó el primer foro organizado por la Cámara de Representantes y la Universidad Sergio Arboleda, en el que más de 300 personas presentaron sus propuestas para contrarrestar los efectos del conflicto armado en norte de Santander. Algo clave para el Catatumbo en este momento. Hay una guerra entre el Frente 33 y el ELN. ¿Qué está pidiendo la gente? La guerra no se va a acabar pronto. Entonces la gente está pidiendo unos mínimos humanitarios que permita que la población civil se quede por fuera de la confrontación. Otro elemento que es importante resaltar y es que hay una desconexión entre el gobierno nacional, la oficina del comisionado de paz y las comunidades en los diálogos. Nuestras ideas pueden ayudar a fijar un rumbo distinto, un mejor rumbo para nosotros. El futuro nos pertenece. El próximo encuentro de Pensemos a Colombia en Paz será en el Chocó, la academia y el legislativo unidos por la transformación del país. A través de una iniciativa, la Cámara busca armonizar rutas de atención, articular instituciones y brindar formación y estabilidad a los funcionarios que atienden a las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia. Esto es Mujeres con todas las de la ley. La revictimización es una realidad en algunas instituciones que deben atender a las víctimas de violencia. Y es una pesadilla no solo cuando se vive con el agresor, sino cuando somos revictimizadas en las comisarías de familia, en los juzgados, en las fiscalías. Las normas existen, pero hace falta un ajuste, que es lo que busca el proyecto de ley aprobado en primer debate en la Comisión Primera. Para mejorar la ruta institucional que existe actualmente en Colombia para la atención y sensibilización del servicio público, es decir, de las personas que nos atienden a las mujeres cuando llegamos víctimas de una situación de violencia o de discriminación, llegamos a las entidades públicas. El proyecto mejora las condiciones laborales de quienes atienden a las víctimas, garantizando el presupuesto para este fin. ¿Por qué no podemos estar trasladando obligaciones a los municipios sin que cuenten con los recursos necesarios y concretamente más con los municipios de categoría quinta y sexta que nunca han podido inclusive nombrar ni siquiera a los comisarios de familia? Estos funcionarios serán de carrera para garantizar permanencia, continuidad e impulso para el avance en la atención. De esta manera estamos llegando al final de la presente emisión de Noticias Cámara de Representantes. Agradecemos su compañía y desde ya los esperamos la próxima semana. Los invitamos a seguir nuestros canales digitales. En las redes sociales nos encuentran como @cámaracolombia, donde podrán hacer seguimiento a toda la información legislativa. Hasta la próxima. Buenas noches.